estamos nosotros posicionados hace 3 semanas con este es el cierre de esta miniserie, para ponerlo de esa manera, en Juan 11. En Juan 11. Estamos trabajando y estamos hablando con el tema, el proceso cronológico de Dios en la vida de un elegido. Amén. Estamos hablando de cómo el Señor inicia, desde cuando el Señor inició a trabajar con nosotros, en un sentido tanto objetivo como subjetivo. Desde cuando el Señor pensó en nosotros, que fue desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos eligió. ¿Alguien se sabe elegido aquí? Él nos eligió, pero también nos llamó. Amén. También nos santificó. Dice que nos justificó. Entonces, todas esas son realidades a las que el Hijo de Dios ha tenido acceso por medio de la vida. Ha sido reconciliado. Ya esos son hechos. ¿Usted se sabe reconciliado a los que están en Cristo? Entonces, por eso es que el tema es proceso cronológico, porque lo primero es que el Señor nos elige, no tiene que ver con lo que tú hiciste o no. El Señor te eligió en su presencia, en su soberanía, en su amor, en su bondad. No, ahí no tenemos gloria, ahí no tenemos mérito. Él quiso hacerlo de pura gracia, nos amó y de pura gracia nos eligió. Por causa de que Él nos eligió fue que Él nos llamó. Y por causa de que Él nos eligió fue que escuchamos el llamado. Y por causa de que Él nos eligió fue que nosotros respondimos al llamado. Porque Él nos eligió, nos llamó. Y cuando Él nos llamó ya tenía el Espíritu Santo, su obra preparada y hecha para el Espíritu Santo convencernos de que escucháramos el llamado y respondiéramos. ¿Ve que todo es una obra de gracia en el Señor? El hombre lo único que tiene que hacer es, cuando escucha la palabra de Dios, la verdad de Dios, responder en fe. Diga, mi único trabajo es responder en fe. ¿Verdad? Responder en fe. ¿Qué significa responder en fe? Recibir la palabra. Recibirla. Y a los que le recibieron, le dio el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué es fe entonces para nosotros? En otro aspecto es recibir la verdad de Dios. Recibir el propósito de Dios. Aceptar que Dios me ama y que me amó, que estando yo perdido, muerto, Él entregó a su hijo. Entonces, cuando yo acepto toda esa verdad, la recibo, la acepto, entonces yo pongo esta creencia por encima de mi lógica. ¿Cuál es la creencia? Lo que Dios ha hecho. Creo en lo que Cristo ha hecho. Amén. Y recibirlo como una verdad para mi corazón es lo que nos va a salvar en primera instancia. La Biblia dice que el que cree ha sido liberado de la condenación y es salvo. ¿Alguien dice amén? Entonces diga conmigo, cuando recibo, creo, y cuando creo, recibo. ¿Qué es lo que recibo? Porque no podemos recibir cualquier cosa, sino recibir la verdad de Dios, lo que Él ha hablado en Cristo, lo que ha hecho en Cristo, a mi favor. Lo creo. Amén. Hay algunos que creen en Dios y otros que no creen en Dios en este mundo. Sí, algunos creen en Cristo y otros no creen en Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, el que cree, ese es salvo. El que cree, ese recibe todos los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Pero creer no es pasivo, creer tiene una expresión, una acción, ¿verdad? De que si lo he aceptado, si acepto esta verdad, dejo que Cristo sea mi Señor, mi Salvador y vivo conforme a los estándares de vida para cumplir el propósito que era marcado para que yo cumpla en esta tierra. Y eso no lo voy a entender todo. Simplemente un día tengo que entrar en un proceso de crecimiento, en un proceso de transformación. No es mi espíritu, que mi espíritu ya está hecho perfecto, sino en mi alma. Ahora mi mente tiene que asimilar esa verdad. Mis emociones tienen que ser tocadas por esa verdad. Y mi voluntad, las acciones que hago, tienen que expresar que yo he aceptado la verdad de Cristo. Amén. Pero es por eso que llamamos proceso. Porque lo primero es lo primero. Dios te imparte vida.
vienes a Cristo, lo aceptas como tu Señor, Él se instala a vivir en tu espíritu por la obra regeneradora del Espíritu Santo, nuestro espíritu humano. Amén. Y es desde allí, desde esa sede, donde el Señor sigue y sigue trabajando. ¿Dónde sigue trabajando después que Cristo está en nuestro espíritu? En nuestra alma, en nuestro corazón, para ponerlo más general. Y nuestro corazón incluye pensamiento, emociones, voluntad y conciencia. Amén. Entonces tenemos que golpear sobre esta verdad, porque hemos estado hablando también de lo que es la fisionomía y la anatomía de nuestro ser espiritual. Y tenemos que aprender a manejar esto, porque tenemos que conocernos, conocer a nosotros como nuestra constitución espiritual. Amén. Es bueno, eso nos va a poder ayudar a alinearnos y conocer cómo Dios trabaja en cada una de esas áreas en nuestro ser, en nuestro espíritu, cómo Dios trabaja en el alma y cómo Dios también trabaja incluso en nuestro cuerpo. Todo lo que pasa en nuestro espíritu debe de afectar nuestra alma. ¿Cuántos lo saben? Si no lo saben, es bueno que lo sepan. Todo lo que afecta a nuestro espíritu, el Señor diseñó al ser humano para que sea el espíritu humano lleno del Espíritu Santo de Dios quien gobierne, rija el alma. ¿Están conmigo acá? Es el diseño de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo gobernando sobre el espíritu y dentro del espíritu humano. Amén. Amén. Y el espíritu humano lleno de la vida de Dios, entonces, ¿qué hace? Esa vida fluye hacia el alma, fluye hacia la mente, fluye hacia las emociones. Diga, el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo. Sigue fluyendo, como nosotros decimos, nos gusta decir, ¿verdad? Pero ¿qué significa fluir? No lo vea como simplemente como un río, unas aguas que fluyen, sino como una persona que obra. El Espíritu Santo sigue obrando, como dice una canción, Dios está obrando, Dios está obrando, es su obra, no la nuestra. Es su mano sobre nosotros, como hemos cantado otras veces, ¿verdad que sí? ¿Qué significa? Que Dios no para. Eso no tuvo que decir a los fariseos, a los escribas, cuando le dijeron, no, tus discípulos y tú trabajan, comen en sábado. El Señor dijo, es que mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Imagínense que Dios dijo, hoy es sábado, no sostengo el universo. Y le explicó el principio del sábado, que no es para que sea un rito puntual, sino que para nosotros hoy en el nuevo pacto es el principio del descanso corporal. Y dice, el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Qué significa? Dios creó ese día para que el hombre lo glorifique, para que el hombre descanse de sus obras. Eso es naturalmente. ¿No era eso lo que hacían los sábados? Respóndame, dígame. Y ahora espiritualmente, hoy sabemos en el nuevo pacto que Cristo es el día de reposo, que Cristo es nuestro sábado, que Él es nuestro descanso, que allí dejamos de hacer todas esas obras, todos esos ritos, todas esas cosas que se hacían en la ley y ahora lo podemos tranquilamente recibir todos los beneficios del Señor por medio de la fe. Por medio de creer y depender de Él. Ahora estamos en el reposo del Señor. Ahora no hay zozobra para servir a Dios. En el sentido, si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Porque hay gente que servir a Dios es un problema. Pero eso es un indicativo de escasez de vida. Pero cuando tenemos la vida, servir a Dios es un deleite. Ministrar al Señor es un gozo. Amén. Así que nosotros hemos estado hablando sobre este milagro de Lázaro, de cómo el Señor lo hizo físicamente con Lázaro, pero hoy lo que estamos aprendiendo es que lo que el Señor hizo con Lázaro en Juan 11 lo está haciendo y lo seguirá haciendo con su iglesia espiritualmente hablando. El Señor, para poner en perspectiva, yo sé que ya muchos tienen 3 semanas o 2 semanas escuchando, ¿verdad? Y algunos fueron más o menos aclarados, ¿verdad? Pero el que perdió el mensaje del domingo pasado, perdió un escalón del tamaño del alto de esa silla.
¿Me está entendiendo? Usted sabe que los escalones no son tan altos, ¿verdad? Más o menos del alto acá. Pero el que perdió el mensaje del domingo perdió. Entonces, gracias a Dios que ya Richard llegó. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Dale un aplauso a Dios que lo trajo con vida, con salud y descansado. ¿Verdad que sí? Ahora para que nos edite esos mensajes y nosotros podamos volver a realimentarnos. Amén que sí, ¿verdad que sí? Amén, amén. Ya le estamos dando trabajo al varón. Entonces, estamos hablando sobre Lázaro, mis amados. Y yo no quiero que esta palabra que hemos hablado nos pase por encima como una historia más, porque no es una historia más. Es una analogía de cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Y vamos a leer la cita para que algunos refresquen su mente, que está en Juan capítulo 11. Hemos leído desde el verso 38 al verso 44. La semana pasada trabajamos versos 43 y 44. Y hoy vamos a quedarnos precisamente en en el verso 44, pero vamos a leer todo el pasaje en Juan 11, 38, para refrescar memoria. Cuando estén allí me confirman con un amén. Dice la escritura, si me pueden, ok, los que no tienen Biblia pueden leer acá en la pantalla. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39, ¿pueden acompañarme usted a leer en voz alta? Jesús le dijo, dígame qué le dijo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Verso 43, ¿puede leer? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Oremos un momento, por favor, acompáñame. Padre, gracias. Tu palabra siempre fresca, tu palabra siempre nueva para nosotros. Tu palabra siempre es edificante, cortante, Señor, para eliminar, cortar, quitar aquellas cosas que no son vida, que no son verdad, como un biturí que remueve, el Señor, lo dañado para traer sanidad profunda. Que tu palabra siga haciendo su trabajo y que pueda germinar nuestros espíritus. Que cada corazón aquí sea una tierra que produzca el fruto para el cual tú envías la palabra al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como ya hemos estado hablando y como ya usted escuchó, algunos fueron puestos en perspectiva de lo que hablamos la semana pasada. Estamos hablando sobre este mensaje y sobre este milagro desde la perspectiva espiritual.
que es lleno del Espíritu Santo, amén, dice que si pide, recibe. ¿Y qué es lo que debemos de pedir siempre, cada día más? Ser lleno del Espíritu Santo en nuestra alma. Que el Espíritu Santo cada día más, si ya somos creyentes, si no somos creyentes, tenemos que orar y abrirnos para que Jesús entre en nuestro corazón. Para que el Señor nos llene de su presencia y de su vida, y que todo lo que represente muerte, todo lo que represente pecado, suciedad, maldad, sea arrancado por el poder de su sangre. Amén. Así que lo primero es lo primero, recibir a Cristo como nuestro Señor. Cuando lo recibo como mi Señor, Él me salva. Amén. No es que lo recibo como Salvador, porque entonces solamente ahí nos quedamos enfocados en los beneficios de Dios para nosotros. Pero la Biblia dice que lo que nos salva es recibir a Cristo como nuestro Señor. Y un Señor, cuando es recibido y respetado, entonces es también obedecido y honrado. ¿Alguien dice amén? Así que recibo a Cristo como mi Señor, y ese señorío de Cristo me salva, me redime, me limpia de pecado, me da la vida del Espíritu Santo. Y por causa de esa vida en mí, entonces ahora tengo derecho como hijo de Dios a la herencia espiritual del Padre. Porque ahora soy hijo. ¿Y los hijos son qué? Herederos. Diga, herederos. Y todas estas bendiciones de las que estamos hablando, de lo que simbólicamente recibió Lázaro, de lo que representa la liberación, la transformación, el cambio, es parte de la herencia de Dios que tenemos en Cristo. En el caso de Lázaro, Lázaro dice la Escritura, para recordar el milagro, aquellos que tal vez lo han oído, pero no lo han estudiado, que este hombre tenía 4 días muerto. El hombre Lázaro representa la humanidad completa, a todo hombre sin Dios. ¿Por qué Lázaro en su estado de muerte representa a la humanidad sin Dios? Porque la Biblia dice que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Y así estamos nosotros todos, muertos, perdidos. ¿Qué significa la palabra muerta de manera sencilla y objetiva? Diga, separación. Así que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, que yo sé que usted sabe la historia, ¿qué sucedió allí? No fue que cayó, fue que se desconectó. El hombre murió espiritualmente porque se separó de la vida. ¿Por qué murió el hombre espiritualmente? Porque se separó de la vida. ¿Y qué lo separó de la vida? Que es Dios mismo. La desobediencia y el pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que entendemos que el pecado y la desobediencia separan al hombre de Dios y abren un abismo grande, derriban el puente. Eso fue lo que hizo Adán. Pero cuando Cristo vino, dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y Él vino a recuperar ese reino para el hombre, para devolvérselo al hombre. Y vino a recuperar al hombre para salvarlo y volverlo a su diseño original. Así que Cristo toma a ese hombre muerto y perdido y le da vida cuando ese hombre cree. Amén. Al darle vida ya dejó de estar muerto porque y dejó de estar separado, porque la vida lo que hace es que te vincula con Dios de nuevo. Es bueno arrepentirnos de nuestro pecado. Es bueno aceptar a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos va a permitir conectarnos de vuelta al Padre. No solamente a Dios, porque a veces solamente vemos al Dios creador, sino que Dios quiere que le conozcamos como papá, como un padre bueno, como un padre que nos ama. Recuerden esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenía? 2. Uno se fue, se perdió, malgastó, ¿verdad que sí? Cuando volvió, el padre lo acusó, lo menospreció. No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Que lo tomó, lo recibió, le mandó a cambiar la vestidura, lo calzó, incluso hizo una fiesta para él. Esa es una imagen de cómo Dios recibe al pecador que se arrepiente. Cómo Dios recibe al hijo que vuelve. Amén. No reciba, ahora tú vienes a buscarme ahora, después que malgastaste. El padre le podía decir todo eso, pero no le reclamó, porque el padre lo que está enfocado, lo que al padre le interesa es recuperar el corazón de su hijo, recuperar la comunión con su hijo. Amén.
recuperar el contacto con su hijo, porque el padre y solo el padre sabe, incluso más que el hijo, que solo en él y en la casa es donde ese hijo va a recibir el sentido de propósito, es donde va a ser dignificado, es donde él va a poder disfrutar la vida. El padre lo sabe y como lo ama, no quiere que el hijo esté fuera. Nunca fue el diseño del padre que el hijo se fuera, sino que permaneciera. Pero el padre es una persona, ¿verdad?, diferente a la persona del hijo. ¿Qué significa esto? Que el hijo tenía una voluntad, tenía un alma, tenía poder de decisión y el padre no lo podía obligar, aunque lo amaba, no lo podía obligar a permanecer donde el hijo no quería estar. Así que permitió que viviera la experiencia de la perdición, para ponerlo de esta manera, porque el hijo se perdió, lo malgastó, perdió no solamente el dinero, hermano, lo peor que el hijo pródigo perdió fue la comunión con su padre. Amén. Por eso es de lo primero que también el padre le regala de vuelta. Diga, la comunión. Entonces esta comunión con el Padre Celestial es lo que nos trae de vuelta a la vida. Diga, vida. Es a la vida Zoe, a esa calidad de vida, es a volver a esa comunión, a esa paz, a ese gozo, a esa seguridad que solo la encontramos en Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, pero también Dios, nuestro Padre. Dile a alguien a tu lado, dígale a alguien a su lado, Dios es tu Padre. Amén. Entonces la gente vive con este sentimiento de orfandad, de vacío, de soledad. ¿Por qué? Porque está experimentando la muerte. ¿Qué es experimentar la muerte? La desvinculación, la separación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, por medio de Cristo dice que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero a quién? Al Padre. Así que Cristo nos reconecta con Él Padre, para que nosotros ya no nos sintamos ni huérfanos, ni advenedizos, ni extranjeros, ¿verdad? Ni bastardos, sino hijos de Dios. Después vamos a hablar de esas cuatro mentalidades: huérfano, bastardo, advenedizo, extranjero, de la cual como hijos de Dios podemos ser hijos de Dios realmente en el Espíritu, pero tener una experiencia como si no lo fuéramos. Y de allí es de donde debemos de salir. Amén. Diga, soy hijo de Dios porque he creído en Jesucristo. Amén. Así que el que cree recibe vida. Lázaro recibió vida, pero luego el Señor le dijo a ese Lázaro, naturalmente, sal fuera, que fue lo que leímos. Y toda esta semana hemos estado trabajando esa actitud de Lázaro, de cómo él se esforzó, cómo él tuvo una iniciativa, cómo él respondió a la voz de Dios, a la voz de Jesús que le hablaba. ¿Por qué lo pudo hacer? Ustedes mismos respondieron. Lázaro, el que había muerto, pudo escuchar la voz de Dios porque ya no estaba muerto, ahora estaba vivo. Y la señal de que hemos recibido vida espiritual, aunque tengamos limitaciones, restricciones todavía en nuestra fe, aunque no seamos gurú del evangelio, ni teólogos, pero la señal de que Dios nos ha amado, de que Dios se ha mostrado su misericordia y que nosotros lo hemos recibido, es que escuchamos a Dios y respondemos a su voz. Aunque sea, como le decía el domingo pasado, dando brinquito, porque imagínense una persona envuelta de manos, de pies, la cara era una momia, pero dice que salió. Amén. Significa que tuvo que hacer un esfuerzo físicamente para moverse, pero que el Señor lo permitió. El Señor quería ver esa respuesta. ¿Entiende? Hay veces que el Señor está requiriendo a nosotros ver ese interés, esa respuesta. Sí me interesa, te agradezco que enviaste a Cristo para darme vida. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Padre, gracias por enviar a Cristo para darme vida? ¿Cuántos dicen amén? Entonces no voy a quedarme pasivo, no voy a quedarme limitado en mi mente, sino que voy a tener una respuesta. Y sea como sea, aunque sea, reitero, dando salticos o arrastrándonos, vamos a responder a la voz del Padre que nos dice como a Lázaro, sal fuera.
O sea, ya te di lo que tú no podías ni ningún hombre podía darte. ¿Qué? Perdón de pecado y vida espiritual. Ahora debe de responder. Ten una acción, ten una respuesta. Manda, como decía el domingo pasado, manda una señal de humo, ¿verdad? Como dicen los navegantes. ¿Para qué? Para que el mundo natural y el mundo espiritual puedan saber que ahí, que aunque hay un hombre, aunque hay una mujer restringida todavía, con limitaciones todavía espiritualmente hablando en el alma, ¿verdad? Con fallas, con sensibilidades, con temores, con dudas, ¿verdad? Atado a mano y pie, pero hay un espíritu que ha sido vivificado y un corazón dispuesto a responder a Dios, aunque esto le implique un esfuerzo mayor. Amén. Entonces, eso fue Lázaro envuelto en todos estos lienzos, en todas estas vendas mortuorias, como hablamos el domingo pasado ampliamente, todo lo que significa eso. Él se movió. Y cuando él se movió, la orden de Cristo fue cuando él estaba fuera de la cueva, que hizo su parte, que fue el responder a la voz. Entonces, la próxima orden fue: desátenle y déjenle ir. Ya vimos, ¿verdad? Lo que significaban las vendas en las manos, lo que significaba las vendas en los pies, restricciones, limitaciones espirituales. Y hoy me voy a concentrar, para no hacer el mensaje muy largo, en lo que es el sudario. Si usted no escuchó el mensaje del domingo, es bueno que se ponga en línea porque es demasiado fundamental entender todo lo que enseñamos. El sudario dice en el verso 43, en el 43 que el Señor le dio que saliera, y en el 44, vuelvo al verso 44 de Juan 11, dice que el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿El rostro envuelto en qué? En un sudario. ¿Qué era un sudario? Era un lienzo que colocaban sobre el rostro y lo envolvían el rostro de una persona muerta, de un cadáver, ¿verdad? De una persona que había fallecido. También se conoce como sábana santa. Los religiosos ya le pusieron algunos como... hay un sudario muy famoso que usan, que hablan los católicos y las personas religiosas, que le llaman el Turín, que se cree que contiene la imagen de Jesús. Y hoy usted ve ese sudario, que no creo que sea cierto ni que sea verdadero, pero cualquier cosa puede suceder. Pero el detalle es que toman ese manto, ese sudario, ese pañuelo que le ponían, que el sudario era un pañuelo que le ponían a los muertos en la cabeza. Y recuerden la semana pasada por qué los judíos lo hacían, que le ponían mirra y le ponían esos lienzos con especie aromática para retrasar el proceso de putrefacción. Y dijimos que no importa cuánto, que los lienzos representan varias cosas, entre ellas el sistema religioso. ¿Están conmigo? Y que no importa cuántos sudarios ni cuántas vendas envuelvan al hombre, porque el sistema de pensamiento mundano, el sistema religioso, tratan de volver al hombre entre esos sudarios, entre esos lienzos de filosofía, de religiosidad, de rito, pero el muerto no se resuelve. El problema del hombre, que es muerte espiritual, no se resuelve con rito, no se resuelve con que vayamos, ¿verdad?, a cumplir una regla humana de hombre. Se resuelve con la vida. El problema del hombre no es cumplir ritos religiosos, no es simplemente cumplir normas de hombre. El problema del hombre radica en que está desvinculado de Dios y necesita arrepentirse, recibir a Cristo como Señor, recibir la vida, y después hablamos de todo lo demás. ¿Por qué? Porque si está vivo hay esperanza, ¿verdad que sí? Entonces, el problema es cuando el sistema religioso, el sistema mundano, como enseñamos anteriormente, ¿verdad?, toman al hombre muerto, al hombre sin vida, y lo cubren de buenas obras, de autojusticia, de ritos religiosos, y lo envuelven. Entonces es un engaño, es un placebo. Es que yo soy bueno, no me meto con nadie, yo soy una persona que voy a estar diezmo en la iglesia. Y toda esa bondad humana se convierte en un lienzo que está envolviendo una persona muerta espiritualmente, y como los lienzos no detienen la putrefacción, es cuestión de tiempo hasta que la maldad y el mal olor salen por la boca, por las actitudes, por cualquier cosa. Diga conmigo, el muerto es muerto.
Por eso es que el Señor resuelve la salvación del hombre dándole primeramente ¿qué? Vida. Diga, vida. Porque ¿qué hace la religión? Te envuelve en sudario, te envuelve en vendas. Vendas que te paralizan, vendas que en cuanto al propósito de Dios, te estancan. Pero que lo bueno es que el Señor tiene un pueblo que le ha dado una orden de desatarte y dejarte ir a cumplir el propósito de Dios. Entonces, el sudario, que era este pañuelo que ponían a los cadáveres en la cabeza, ¿para qué? Para precisamente con el mismo propósito que lo ponían en el cuerpo, para detener, aunque sea un poco más, el estado de putrefacción, de descomposición del cuerpo. Entonces, eso lo tenía Lázaro. Lázaro dice que tenía un sudario, ¿verdad que sí? Ahora, para nosotros hoy, ¿qué significa este sudario o esta venda? Lo tenía envuelto de tal manera que tapaban los ojos porque todos se lo cubrían porque como estaba muerto no necesitaba dejarle los ojos destapados, sino que todo era cubierto. Vamos a ver referente a esto lo que en el nuevo pacto el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 verso 15. Hablando de la necesidad, porque aquí la cabeza representa, ¿verdad? La mente y representa el entendimiento. Diga, mentalidad y entendimiento. El apóstol Pablo en Efesios 1, cuando está allí me dice amén. En su verso 15, podemos leer todos, ¿verdad? En voz alta, dice la escritura, por esta causa, yo también, habiendo oído, otra vez, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar ¿qué? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba el apóstol? Verso 17, todos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. El verso 18 es hermoso porque Pablo dice que él ora por la iglesia de Éfeso, igual como debemos de nosotros orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que el Señor, los ojos del entendimiento sean alumbrados. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Diga, ojos de vuestro entendimiento. Esta expresión es una figura, es una expresión figurativa que se utiliza para describir la capacidad de comprender, discernir y ver más allá de lo superficial. Otra vez le digo lo que significa esta expresión, los ojos del entendimiento. Pablo ora para que la iglesia reciba espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, lo dice en el 17, en el conocimiento de Él, de Cristo. Y dice también que oraba para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Esto es una figura. Amén. Esto es una expresión figurativa, es una expresión simbólica que usa el apóstol usando la figura de los ojos para dar a entender cómo el hombre espiritualmente también puede ver, comprender los asuntos de Dios. Amén. Y vuelvo a la definición de lo que significa esta figura. Diga, se utiliza para describir. Dígame que diga la capacidad, ¿la qué? De comprender, discernir y ver más allá de lo superficial.
Yo quiero saber si hay alguien aquí que quisiera recibir de Dios la capacidad de comprender, discernir y ver más allá de lo superficial. Esa es la obra del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de un regenerado, de uno que ha creído. Este es el proceso. Dios nos lleva en este proceso. Cada día más Él va alumbrando nuestro entendimiento por medio de su palabra, por medio de su verdad. Amén. Va alumbrando, dígame qué alumbra el Señor. ¿Qué dijo Pablo aquí? ¿Cuáles eran los ojos de él? Entendimiento, pero como es una figura, ¿y cómo el entendimiento tiene ojo? Es una figura para que usted sepa que usted las cosas espirituales sí la puede comprender, sí la puede recibir, sí la puede discernir, pero no con la mente natural, sino con la mente espiritual, sino con un corazón renovado, amén, con una mente renovada. Para el Señor y dentro del contexto espiritual, el entendimiento, los ojos del entendimiento están en el corazón humano. Diga conmigo, el corazón. Es en el corazón, no en el órgano físico, sino en esa parte espiritual que tenemos los hijos de Dios, nuestra constitución, ¿verdad? Que podemos recibir la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios. Y aquí lo que me llama la atención es ver más allá de lo superficial. Es que en nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo en nosotros aprendamos a ver más allá de lo natural. Por eso Jesús dijo, el apóstol que escribe los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué está diciendo? Usa la expresión ojos otra vez, pero no está hablando de ojos físicos, sino puesto la atención. ¿Y con qué atendemos? Con la mente y con el corazón. El pedido de Dios para nosotros es, vamos a poner atención, vamos a enfocar nuestro amor, nuestra atención, nuestro interés en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Diga conmigo, diga al que está a tu lado y ayúdame a predicar. Vamos a atender. Dile al que está a tu lado, ver es atender, discernir, ver más allá de lo superficial. Pues muchas veces lo superficial es que está gobernando nuestra vida. Si tenemos, si no tenemos, si nos aman, Entonces la vida natural y las cosas que nos pasan en la vida natural, de ahí es que nosotros estamos nutriéndolo y de ahí es que depende nuestro gozo, nuestra paz. Y todo lo que vemos es problema, dificultad, necesidad, enfermedad, conflicto. Diga conmigo, mente superficial. Que algo superficial es algo que no tiene sustancia, es algo que es pasajero, es algo que es temporal. Pablo lo llamó así a las tribulaciones, hermano. A veces creemos que la prueba, las tentaciones o las necesidades y las tribulaciones son eternas, pero Pablo dijo que no, que son temporales, porque esta leve tribulación que momentánea, dice, está ahí, tranquilo, porque tienen un propósito, producir en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Pero que las pruebas y las dificultades de la vida natural son superficiales, aún usted la perciba como si, ¿cuándo será que esto va a cambiar? ¿Cuándo será que esto va a mejorar? Si está en el plano de lo natural y tiene que ver con la vida terrenal, es superficial y es temporal. ¿Qué implica? Algún día se va a acabar. Algún día va a pasar. ¿Alguien dice amén? Y no importa el día, qué fecha tenga, lo importante es que tiene toda tribulación, toda prueba, toda necesidad, tiene un día de término en la mente de Dios. Aquí en la tierra, ¿alguien dice amén? Y más para nosotros que tenemos la esperanza de que habrá un día donde no habrá muerte, ni llanto, ni lágrima, ni destrucción, ni más dolor, porque seremos absorbidos totalmente para siempre por la vida de Dios, aún en nuestro cuerpo físico. Así que diga conmigo, puedo tener esperanza. Así que la apelación de Dios para nosotros hoy, que nuestra mente sea liberada, desenvuelta, para poner la imagen. Recuerden que estamos hablando de Lázaro, que tenía la cabeza envuelta en un
sudario que nuestra mente hoy pueda ser desenvuelta. A veces tenemos un olivo en esta mente, mi hermano, que ni podemos ni comer ni dormir porque ponemos la cabeza así y lo que pensamos en todo lo que no hicimos que debimos de hacer o en lo que tenemos que hacer que no tenemos para hacerlo. Que ya se nos fue la guagua y se nos fue el avión y se nos fue todo. Entonces comenzamos a lamentarnos por lo que no hicimos y a preocuparnos por lo que tenemos que hacer. Entonces entramos en ansiedad y la mente está siendo absorbida por lo superficial, porque cuando usted y yo revisamos lo que nos turba, lo que nos aflige, el 90% de nadie se turba y nadie se aflige porque no oró esta semana 5 horas. Nadie está afligido por eso. Quiera Dios y que en un día nos aflijamos por eso, hermano. Nadie está afligido porque no pudo dar, ¿verdad?, los 50,000 pesos de diezmo y ofrenda. ¿Quién está afligido y entristecido por eso? No, usted está entristecido porque usted no ha ganado un alma este año para Cristo. Dígame, ¿eso es un punto de aflicción? Porque eso debería de afligirnos. Si hablamos de aflicción o de peso, para ponernos dentro del contexto espiritual, dice Jesús, lleven mi yugo sobre sí, que es una carga ligera, pero es mi yugo, ¿verdad? O sea, que el peso que yo llevo, que ustedes lo lleven conmigo, no lo voy a oprimir, pero carguen, tengan mi carga. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esas cosas espirituales son realmente carga para dejarle la palabra aflicción, que no nos gusta? Pero la Biblia dice que tenemos afligido en esta tierra. La Biblia dice que nosotros tenemos que experimentar la muerte de Cristo en nuestro cuerpo natural. ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, la pregunta es, 90% de las cosas que nos afligen, que nos desconectan, que secuestran nuestra mente, nuestra atención, que nos ponen ansiosos, no tienen que ver con verdades ni asuntos espirituales, porque de manera objetiva todos los problemas espirituales nuestros Cristo los resolvió. Su carga no es pesada, su yugo es ligero y fácil de llevar. ¿Alguien dice amén? Y cuando tenemos una carga espiritual por asuntos espirituales, eso no nos va a deprimir, eso no nos va a tirar a sentirnos miserables, sino que nos va a impulsar para tener una acción. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? Para ejercer un cambio, para producir algún cambio en nuestra vida o en nuestra atmósfera, pero no nos va a paralizar. Si la carga es de Dios, te va a movilizar, te va a impulsar, te va a llevar a la acción, te va a llevar a fe, te va a llevar a pasión en Cristo. Pero si la carga es natural, superficial, carnal, por las cosas terrenales, esa carga sí te aplasta. Esa carga sí te deprime. Esa carga sí te trata de aplastar emocional y mentalmente. 90% de todas esas cosas en nuestras mentes que nos paralizan, que no nos dejan disfrutar la vida ni la familia, está en nuestra mente. Y son cosas, diga, superficiales. Son cosas naturales que tienen que ver con la vida terrenal. Amén. Entonces quiere el Señor y que todos esos enredos de nuestra mente sean removidos en el nombre de Jesús. Lo voy a volver a decir a ver si alguien de verdad quiere que el Señor le libere la mente hoy. Que el Señor obre en el nombre de Cristo Jesús en nuestras mentes hoy, que todo enredo que haya sea quitado. Y que todo lienzo y que todo sudario de muerte sea quitado en el nombre de Jesús. Pensamientos depresivos, pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de estancamiento son removidos en el nombre del Señor de nuestra mente hoy. Todo sudario, te dieron vida no para que andes con un sudario de muerto en tu mente. Te dieron vida para que tú puedas expresar, no la mente limitada por un sudario, sino la mente de Cristo, que es una mente de gloria, es una mente de progreso, es una mente de avance, es una mentalidad de esperanza. Levante su mano y dele gracias al Señor por esa mente. Dice que tenemos la mente de Cristo. Diga, tengo la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, poder tener sus pensamientos, creer como Él cree, como Dios cree, como Dios expecta, tener esperanza. Amén. Así que el apóstol dice que él oraba para que los ojos del entendimiento sean ¿qué? Alumbrados.
Y dijimos que los ojos del entendimiento representan el corazón del hombre, que debe de ser alumbrado por la verdad de Dios. Mire un texto que conecta entendimiento con corazón. En 2 de Corintios, vamos a leer 2 citas. Con estas 2 citas vamos a ir casi concluyendo. 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 12, y Mateo 13, 15. Vamos a leer primero en 2 de Corintios, para que usted pueda ver cómo el Señor le interesa tanto nuestros corazones. Vamos a entregarle cada día más nuestro corazón al Señor para que Él lo alumbre con su luz, para que Él lo alumbre con su verdad. Y que Él envíe la palabra como le está enviando. Y cada vez que lo haga, esa palabra tenga un impacto en nuestra mente. En 2 de Corintios, capítulo 3. Dígame si llegó. 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 12. Dice la escritura. Así que, teniendo tal esperanza. ¿Están conmigo, amados? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de qué? De mucha franqueza. Subraya esa palabra, de mucha franqueza. Y no como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro. Reitero, verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Subraya la palabra entendimiento. ¿Qué pasó con el entendimiento de ellos, del pueblo de Israel? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o el antiguo testamento, les queda, ojo, el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es que quitado. El velo es quitado ¿por quién? Por Cristo. Y aún, verso 15, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero el verso 16 es clave. Vamos a leer todo, el 16 y el 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. ¿Alguien puede decir el mejor amén que pueda? Aplauda al Señor. Donde está el Señor, ahí hay libertad. Todas estas palabras son clave. No tengo el tiempo para definir cada uno de lo que significa todo lo que aparece acá. Pero fíjese que el apóstol está hablando de lo que era la economía o el procedimiento de Dios en la ley por medio de Moisés, por medio de los mandamientos, y cómo es ahora, cómo Dios trata con el hombre hoy. Lo hace por medio de Cristo. Pero él expresa y define cómo vivía la gente que vivieron el antiguo pacto, que vivieron antes de Cristo. ¿Están conmigo todavía? Dice que ellos, aunque tenían la ley, están hablando del pueblo de Israel, amén. Tenían la ley, tenían los pactos, hacían los ritos, cumplían el culto, pero había algo en el corazón. Diga conmigo, un velo. ¿Ve? Que no es algo físico, no es algo, sino que usa una metáfora, usa velo, porque hay que hacer un velo que es un pedazo de tela, cubre, amén. Si lo va a usar sobre un cuerpo, y aquí está hablando que tenían un velo en sus ojos, tenía un velo, Lázaro también en sus ojos, el sudario representa un velo también, ¿verdad? ¿Y en qué área la tenía en el caso de Lázaro? En la cabeza, que también cubrían ¿qué? Sus ojos. Pero aquí dice que el pueblo que vivía bajo la ley tenía un velo sobre sus ojos, pero cuando usted ve el verso 14, dice, habla de entendimiento, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué? Se embotó, se hizo nulo, no entendieron, ¿verdad? Todo lo que había allí escrito. Y dice que el velo no estaba descubierto, pero que cuando se convierten al Señor y que ese velo es quitado por Cristo.
El verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. Así que usted ve aquí, velo, entendimiento, corazón y revelación. Diga conmigo, velo, entendimiento, corazón. En el verso 17, ahí usted ve que habla de la libertad. Pero el 16 es clave porque dice que el velo será quitado cuando se conviertan al Señor. Pero el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Es esa ignorancia de la verdad de Dios. Diga conmigo, el Señor la quita del corazón. Fíjense que entendimiento y corazón, desde el aspecto divino, son sinónimos. Y que el hombre entiende en su corazón. Por eso es que el Señor le dice al ser humano, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque de él es que emana la vida. Puede emanar la vida o puede emanar la muerte. Todo depende de quien tenga el corazón. Jesús a los fariseos le habló de esta ceguera espiritual en el capítulo 13, en el verso 10, 15 y 17. Aquí Jesús también usa una referencia al corazón, refiriéndose al entendimiento y a la ceguera y a la ignorancia de la verdad de Dios. En Mateo 13, el verso 15, dice la escritura, porque el corazón de este pueblo, hablando del pueblo de Israel, se ha engrosado. Me dice si lo tienen. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿cómo oyen? Pesadamente. ¿No han llegado, mis amados? Mateo 13, verso 15. Me gustaría que lo leamos. ¿Ahora sí llegaron? Bien. Entonces ahora dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Engrosado, ¿verdad? Está lleno de grasa. Eso es una representación del orgullo y de la rebeldía. ¿Y qué dice? Un corazón engrosado y con los oídos oyen. ¿Cómo oye un corazón engrosado? Diga, pesadamente. Y también dice, y han cerrado sus ojos. ¿Puede seguir leyendo lo que sigue? Impresionante todo lo que hay en este texto que habla de la importancia de tener los ojos del entendimiento abiertos, por eso Pablo oraba por ello, o tener el corazón dispuesto y recibiendo la palabra y la iluminación de la verdad de Dios. ¿Por qué? Está hablando de los fariseos y en el contexto era que los fariseos y los escribas no querían escuchar a Jesús. No le interesaba escuchar a Jesús, le molestaba escuchar a Jesús. Su mensaje le molestaba. Por eso que Jesús dice, oye, este pueblo tiene el corazón como engrosado, el corazón ensoberbecido, el corazón lleno de grasa. Hágase la idea, el corazón físico, el Señor usa cosas naturales para enseñar verdades espirituales y usa lenguaje figurativo para que nosotros con nuestra mente natural y humana podamos comprender verdades espirituales. Amén. Y dice, estas personas que eran ganaderos, que vivían de la ganadería, estaban acostumbrados, y malos fariseos también, que también lidiaban con animales, cuando presentaban los sacrificios, tenían que abrirlo literalmente y sacar las vísceras, sacar los órganos internos de los animales y quemarlo para hacer los ritos. ¿Me doy a entender? Así que ellos sabían que Jesús sabía que cuando él le dijera un corazón engrosado, ellos iban a saber el significado. Porque cuando ellos abrían un animal y te dan un corazón lleno de, todavía hoy te dicen que tú tienes grasa en las arterias, eso que usted está a un paso de la muerte, que usted está extremadamente, ¿qué? Enfermo. ¿Está conmigo usted? Entonces, aún fuese el corazón de un animal engrosado, diga conmigo, eso da problemas por toda parte. Cuando a ti te dicen que tú tienes grasa en el hígado, que tú tienes grasa en las arterias, eso no es un problema. Pero aún más, cuando literalmente el corazón está tan dañado, tan afectado, que ha sido ya, humanamente hablando, ¿verdad? Ya absorbido por alguna deficiencia, por algún daño, ¿verdad?
físico, este corazón está enfermo. Entonces, ¿qué el Señor está diciendo? Aquí hay un corazón con problemas serios. Por eso es que cuando ese corazón está engrosado, oyen pesadamente. Diga, oír pesadamente. Toma figura natural para expresar una verdad como espiritual. Entonces dice, el corazón de los fariseos estaba engrosado, el corazón del pueblo se ha engrosado. Verso 15 de Mateo 13, ¿lo dice o no lo dice? Y con los oídos oyen pesadamente, oyen cansadamente, oyen y se fastidian, oyen y quieren dejar de oír, no soportan. No es como dice Apocalipsis, que el Espíritu de Dios, lo que tengan oído para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Los fariseos, el pueblo ensoberbecido y rebelde, no tenía oído para oír porque tenía un corazón engrosado y tenía un oído pesado. Dios libere nuestro corazón de toda grasa espiritualmente hablando, de toda enfermedad espiritualmente hablando, de toda soberbia, de toda altivez, de todo prejuicio. Lo declaramos en el nombre de Jesús para no tener oídos pesados cuando escuchamos una palabra, para no estar predispuestos cuando escuchamos una palabra. No importa de quién sea, ni cuándo sea, ni a través de qué sea, sino que tengamos un corazón limpio, como dice la Escritura que tenemos que tener los hijos de Dios. Un corazón como limpio y no engrosado. Diga que está a tu lado, el corazón que Dios te dio, el nuevecito de caja, ese no está engrosado. Ese está limpio. Así que significa que los hijos de Dios deberíamos de escuchar con libertad, no pesadamente. Pero aquí te da el proceso de cuando una persona escucha pesadamente, es porque hay problemas. ¿Dónde primero? En el corazón. Y cuando cierra los ojos para no ver, y dice que intencionalmente había sucedido un fenómeno, y es que los oídos se le habían cerrado, y en la parte última del verso 15 dice, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Diga, con el corazón entiendo. Cuando entiendo, vamos, dígalo conmigo, cuando entiendo, me convierto, y cuando me convierto, ¿qué sucede? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Diga, somos sanados. El texto mismo lo dice. ¿Verdad que sí? Si oigo, no con corazón pesado, no con oídos pesados, sino contrario como oían los fariseos. Si quiere el Señor que cuando estemos oyendo y como estamos hoy oyendo, lo oigamos con un oído de fe, con un oído de fe, con un oído de humildad, con un oído benigno. Alguien dígame un amén. Y no pesado. ¿Para qué? Para que los ojos puedan ser abiertos, para que el corazón pueda entender, para que al entender nos convirtamos, nos dejemos ser ¿qué? Transformado por esta palabra, y el efecto último será, diga conmigo, seremos sanados. Hermosísimo este proceso, pero ve que no caemos allí por paracaídas. No. Y esto es, el Señor nos va desligando, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, discipulado tras discipulado, enseñanza tras enseñanza. Si es por el Espíritu, tiene esta intención: desligarnos del sudario de muerte que nos puso el sistema. ¿Está conmigo usted? Porque venimos con una mentalidad. Nadie llegó aquí en el vacío. Todo el mundo tiene una forma de pensar. Todo el mundo tiene un yo soy así, yo creo acá, yo creo así. Así me enseñaron, así María, así Tete, así Juan, así Pedro, así José. ¿Lo está entendiendo usted? Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a Cristo, todos esos sistemas de pensamiento, todas esas creencias tienen que ser rendidas y puestas bajo el foco y la luz de la verdad. Porque es la palabra de Dios que te dice que si lo que tú crees es correcto o es falso, pero es la palabra que determina eso. No es si tú sientes, no es que yo siento que eso es verdad, no es que aquí el sentimiento no vale en cuanto a lo que es la verdad. Lo que vale es la palabra de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Nos trae, nos expone a su palabra para quitarnos los sudarios de la mente,
Por eso la importancia de que usted se congregue. Por eso la importancia de que hoy usted pueda escuchar este mensaje y puede escuchar muchos otros en el futuro. Por eso es importante de que usted se ponga un discipulado, que se deje quitar los lienzos, que se deje quitar los sudarios, que se deje discipular, que se deje. La gente rehuye de la palabra como el diablo a la cruz, como decían los católicos. No, si la gente le dice que es para darle unos cuartos, usted ve que hacen lo imposible para estar ahí, para ir, hacen fila, hacen de todo, si es para un beneficio, pero no podemos ver todavía el beneficio que nos trae la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios me trae un beneficio eterno. Amén, amén, iglesia. ¿Usted lo cree todavía? Yo creo que nos trae un beneficio eterno, nos limpia, nos libera de la tiniebla, de la ignorancia. ¿Sabe por qué usted sufre tanto? ¿Y por qué yo he sufrido tanto en la vida? ¿Y por qué sufrimos? Y tal vez seguiremos sufriendo en muchas áreas hasta que la luz alumbre. Todos los sufrimientos son causa de una mentira que tú crees. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me ama. Soy una desgraciada, nací para morirme fue. Sí, fue. ¿Verdad? Y comenzamos a automaldecirnos. Todo me sale mal. Eso solamente fue una hechicería. Es una brujería. Es una cosa que me tienen puesta. Y creemos un sinnúmero de cosas. ¿Y qué? ¿Por qué te decimos? Déjate discipular. Ven a los cultos. Ven, congrégate. ¿Por qué? Porque la palabra te va a desligar de todos esos engaños, de todas esas mentiras, para que la luz alumbre y pueda tener paz. Pueda tener paz. Si eres un hijo de Dios y ya tienes la vida, ya has creído a Cristo, o sea, el problema no es vida. Dios está contigo, Él nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca, nunca te dejará. ¿Alguien dice amén? El problema es que te puede pasar la vida 30 años siendo un cristiano miserable, con una mentalidad de mendigo, un cristiano ciego, un cristiano atado de manos y pies, porque no te quiere dejar limpiar, no te quiere sentar, no te quiere dejar liberar, sanar, confrontar. Diga el Señor, Señor, lógralo conmigo. Porque si el Señor quisiera salvarte y mandarte para el cielo, así como tú estás, el mismo día que te salvó, ese mismo día te lleva, pero no te salvó, te perdonó, te limpió, te dio una congregación, te dio gente, te dio amigos, te dio vecinos, te dio un conocido que conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que tú te mueras atada ni atado. Él no quiere que mueras ciego, envuelto con la que vuelva a morir otra vez físicamente hablando. No, Él quiere que tú disfrutes la vida de Dios y la vida espiritual en Cristo. Dígale que está a tu lado, muchacho, déjate quitar ese sudario. Déjate, vamos, no le tenga vergüenza, vamos. Dígale, déjate quitar los sudarios, déjate quitar las vendas, déjate quitar. Y este es el key de este mensaje. Tenemos que exponernos, tenemos que dejarnos ministrar, tenemos que buscar ayuda. No diga, yo estoy mal, no voy para el culto. Yo me siento depresiva, no voy para la reunión. Yo me duele la cabeza, me voy a quedar aquí en mi casa. No, se quede en su casa, que el diablo se lo va a comer. ¿Me está entendiendo usted? No, el diablo de la mente, de los malos pensamientos. ¿Me está entendiendo lo que te voy a decir? No se quede aquí dentro, no te quedes en tu casa, muchachos. No te quedes. Tienes que exponerte. Porque cuando hablo diablo, la palabra diablo es opositor, es contrario. ¿Me está entendiendo usted? No vea espíritu negro ni nada de esas cosas. No estoy hablando de eso, de esa entidad mala. Estoy hablando de esos pensamientos opositores. Nos sentimos mal, estamos pensando mal, los pensamientos nos deprimen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos. No queremos ni que el esposo nos mire, ni que el hijo nos mire, ni que el amigo nos mire. Y nos aislamos. ¿Sabe por qué el enemigo quiere que tú te aísles? Para poder atormentarte más. Porque él sabe que aunque seas dando saltico, tú sales de la tumba, ahí va a haber personas que te van a desenredar. Ahí tú vas a encontrar a alguien que te va a quitar ese sudario. Ahí tú vas a encontrar a alguien que te va a desamarrar las manos, te va a desamarrar los pies, te va a poner las manos, te va a orar, te va a dar una palabra, te va a desatar. Te va a desatar. Y por eso cuando nos congregamos en familia y nos ponemos una palabra de verdad, podemos venir arrastrándonos literalmente y llegar hasta un poco. No importa, llegue. Deje que la palabra de Dios trabaje. Deje que la palabra de Dios penetre. Deje que alguien le dé un abrazo y le diga y lo dirija y lo sienta en una silla. Deje que alguien ore por usted. Pida ayuda. No sea tan orgulloso. No sea tan rebelde. Pida ayuda. Alguien ore por mí.
Alguien desáteme. Alguien quíteme este manto. Alguien quíteme esta túnica. Alguien me dice amén. Alguien que me quite esta venda de la mano, de los pies, que me quite este sudario, porque huele a muerte, pero yo estoy vivo. Créame que ese sudario tenía un bajo fuerte. Y escúchame que use la palabra así tan grotesca, pero no me diga a mí, un cuerpo descompuesto. Tenía 4 días, la misma hermana dijo, le dijo al Señor, y de ya hacen 4 días, tú sabes que solo enterramos de una vez, porque el primer día comienza, ¿qué? El proceso. El proceso de decomposición. Así que si la hermana dijo que Hedía era, ¿por qué? Hedía. ¿Está conmigo? Porque era normal, un muerto yede normal. Eso es normal. Pero imagínense entonces una persona viva con lienzo de muerto. Por eso es que usted no puede acostumbrarse a vivir con esos malos pensamientos, con esos malos sentimientos. Eso le tiene que molestar. La gente masoquista se autoflagela. Piensa en lo malo. El día que se va a morir. El día que va a pasar. Y si salgo por ahí me van a chocar. Es una fe invertida. No sé si usted me está comprendiendo. El Hijo de Dios no piensa intencionalmente en cosas negativas. Y cuando llegan los pensamientos negativos, lo tiene que rendir a Cristo. Señor, ya usted sabe lo que eso representa. Un sudario de muerte. Pero usted no puede estar en un sudario de muerte, porque usted está vivo. Usted está vivo y además tiene una asignación, tiene una familia que tiene la asignación de ayudarle a quitar esos sudarios. Nosotros declaramos que todo sudario de muerte, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de derrota, toda fe invertida, de expectar. Recuerdo lo que hemos hablado y lo he tenido que decir porque a veces tenemos una fe invertida y es expectando y ¿qué es lo próximo que va a venir? ¿Cuál es el próximo que se va a morir? ¿Cuál es el próximo accidente? ¿Cuál es la próxima tragedia? ¿Qué es lo próximo que va a llegar a mi vida? ¿Qué es el próximo diagnóstico? Ya me dijeron que tengo esto. Déjame ir a ver para el médico a ver qué más me dicen que... No, cuando usted va al médico, usted no debe de ir a recibir el diagnóstico de una enfermedad. Usted debería de ir con fe, que ya usted va por cumplir las leyes naturales y humanas y ser responsable, pero vaya con fe de expectante de recibir un milagro, de que Dios ya lo hizo. Hay gente que hace un examen que se pronostica así de boca que tienen algunas cosas. El médico le manda a hacer el examen, y usted sabe cómo uno se pone cuando le mandan a hacer cosas fuertes a uno. Y algunos vienen con los resultados que salió negativo y dicen, mira, eso salió negativo. Pero ¿cómo? Mira tanto cuarto porque todo ese estudio, mira, no me salió nada. Ella lo que tiene es que arrepentirse a Cristo, con su problema del alma. ¿Me da a entender? La gente va expectante de recibir la noticia mala. La noticia mala. Diga conmigo, yo renuncio a esa mente fatalista. Y ahora mira tanto y ahora yo no tengo nada. Pero gloria a Dios si no tiene nada. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Pero si usted, porque hay enfermedades emocionales y mentales que se toma, ¿cómo es? Somatizan, por ahí andan. Somatizan, ¿verdad? Los problemas del alma se somatizan en el cuerpo, se sienta. Entonces, si ya los médicos dijeron que usted no tiene nada, no siga buscando. Ahora busque a Cristo, que su problema es de vida. Su problema es del corazón. Su problema es mental, emocional. No solamente vaya y busque un psicólogo y un psiquiatra. No, aunque ellos lo pueden ayudar. Pero antes de todo ello, busque a Cristo. Métase, como decimos nosotros, o deje que el Señor obre en su vida. Ríndase al Señor. Expóngase a la palabra. Busque quién me enseña, quién me predica, quién me ora, quién me ministra. ¿A qué hora los discípulos aquí? ¿Quién es que va a mi casa? ¿Quién es que vaya a mi casa? Dame la enseñanza. Tenga una acción, tenga hambre, quiera su libertad. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, se caen los lienzos, se caen los velos. ¿Alguien dice amén? Se caen de tus manos, de tus pies y también de tu cabeza. ¿Por qué? Porque hay una orden, desatarlo y dejarlo ir. Y la libertad fuimos llamados en Cristo Jesús.